Sí, tenemos evidentemente una situación de conflicto. Tenemos también esto es muy importante, fíjense que esto es algo que aparece en la mayoría de las causas de justificación. Tenemos también una situación de necesidad. La situación de necesidad es algo muy importante, ¿no? Porque no es cualquier cosa, o sea, en las causas de justificación, en general, vamos a ver que hay excepciones, pero en general siempre se presentan situaciones de necesidad, ¿no? ¿Qué quiere decir una situación de necesidad? Algo que hay que resolver en ese momento. Recién lo veíamos, la compañía decía, bueno, no sabemos si realmente la va a matar o no, pero eso no elimina una situación de necesidad. Justamente, no lo sabemos. Tal vez sí la mate, tal vez no la mate, tal vez el arma funciona, tal vez el arma no funciona. Pero lo concreto que tenemos es una situación de necesidad y la situación de necesidad genera la necesidad de actuar precisamente. Frente a un riesgo, hay necesidad de actuar para evitar ese riesgo. Esto es algo característico de muchas causas de justificación. Y es importante entenderlo. Vamos a ver que en su momento, ahora cuando nos metamos en la discusión dogmática, vamos a ver que uno de los problemas muy interesantes que se presentan, entre comillas, ¿no? En la parte general de las causas de justificación es, bueno, la cuestión de con qué criterio se determinan los elementos de una causa de justificación, si conforme a un criterio objetivo ex post o conforme a un criterio objetivo ex ante, o sea, de acuerdo a lo que es razonable suponer en el momento del hecho y en el momento en que se da esa situación en la cual hay que actuar, ¿no? Sí, Ivana. Buenas tardes. Sí, quería hacer justo hincapié en eso, en el criterio, en el momento que se utiliza, porque, por ejemplo, en el primer video, ¿Soy yo o se te corta un poco la agresión, más allá que uno podría suponer que podría tratarse de un arma de utilería, sí. Que hacía hincapié en cuanto a el momento que se analiza, el criterio para analizar la causa de justificación, porque por ejemplo, en el primer video era una agresión que era bastante llamativa, porque o sea, en el video se apreciaba que había todo un operativo, todo un dispositivo que se armó, y además incluso en el momento se entiende en la conversación como que además está la amenaza ahí inminente. Sí, por supuesto, claro, sí, sí. O sea, como para que el que interpreta la causa de justificación en ese momento, ¿cómo se analiza? ¿Se podría haber interpretado el tirador? Sí, podría haberse tratado de un arma de utilería, teniendo en cuenta todo lo que estaba pasando en el momento del hecho. No, pareciera que objetivamente no hay ninguna razón para pensar que el arma no funciona, ¿no? Porque no, salvo que justo un experto pueda ver que lo que tiene es un arma de juguete, en principio no surge eso del video, ¿no? Todo parecería indicar que el arma es verdadera y tampoco se puede saber si está cargada o no está cargada, ¿no? De hecho, la señora tenía toda la camisa manchada, supongo que con sangre, o sea, claramente hubo una agresión previa también. Por eso, después nos vamos a meter en concreto en la cuestión de este problema, ¿no? De si las causas de justificación se determinan o se configuran conforme a un criterio ex ante o conforme a un criterio ex post, ¿no? Pero ya, no se preocupen que eso ya vamos a meternos más adelante. Es decir, básicamente en el primer caso, fíjense que tenemos una situación de conflicto entre bienes e intereses, una situación de necesidad, y también tenemos algo que es, bueno, la cuestión de la proporcionalidad de la reacción, ¿no? Fíjense que acá el que está actuando, esto lo marco como disparador, ya lo vamos a ver en su momento, pero acá el que está actuando no es cualquier persona, es el Estado. Fíjense que es un procedimiento con policías cumpliendo funciones, protocolos, uniformados, armados, que están actuando en forma conjunta en base a procedimientos. Esto es muy importante, lo vamos a discutir después en la segunda parte, ¿no? Cuando veamos la causa de justificación del cumplimiento de un deber o del legítimo ejercicio de un cargo, ¿no? Que tiene estas características. Fíjense, estos policías no pueden hacer lo que quieran en ese momento. No pueden hacerlo, cada uno no hace lo que se le ocurre. No es que ese tirador se le ocurrió disparar y punto y dispara, no. Supuestamente ese tirador está actuando en base a un protocolo, en base a un procedimiento, y los grupos comandos que se dedican a actuar en toma de rehenes hacen justamente esto. Tienen exactamente una función cada uno, además a veces hasta se ponen números en
en la actuación concreta y tienen que cumplir una función específica por el número que tienen, ¿no? Pero entonces, acá como fíjense lo que marco, ¿no? Como es una reacción del Estado, no de un particular, sí necesariamente hay un análisis de proporcionalidad, ¿no? Y acá sí podríamos decir, bueno, es proporcional, sí es proporcional porque no hay otro recurso menos lesivo para salvar la vida de esta mujer y bueno, lamentablemente hay que sacrificar el Estado, está dispuesto a matar a este agresor con tal de salvar la vida de la mujer. Pero vamos a ver cuando analicemos, por ejemplo, la legítima defensa, que este principio no se presenta en la legítima defensa. Ya en la legítima defensa no hay ningún criterio de proporcionalidad, hay otro requisito, que es estrictamente el de necesidad racional de la defensa, que es otra cosa, ¿no? Fíjense qué diferente es la situación en cuanto a si reacciona hacia el Estado a través de, por ejemplo, de la policía, o si una persona tiene que reaccionar para defender sus propios bienes jurídicos o bienes jurídicos de terceros porque el Estado no le puede brindar seguridad. Hay una diferencia muy importante en los principios y fundamentos que rigen respecto de cada una de las causas de justificación, ¿no? Bueno, y en el segundo video, fíjense, la situación es completamente distinta, ¿no? Porque en el segundo video no aparece esto de conflicto de intereses o de bienes jurídicos. No hay tal conflicto, ¿no? En realidad, en el segundo video lo que hay es un resultado claramente perjudicial, un desenlace lesivo, ¿no? Pero hay una renuncia por parte de los intervinientes a determinados bienes jurídicos o en definitiva, los intervinientes asumen voluntariamente en forma libre ciertos riesgos y lo que termina provocándose es un resultado que forma parte de los riesgos que específicamente asumieron al llevar a cabo esta actividad, como muchas otras actividades deportivas que conllevan o implican riesgos, ¿no? Pero entonces, fíjense que ahí no es que hay que decidir en esa situación de conflicto cuál prevalece. Pues en el primer video pasa eso, hay situación de conflicto y es lo que se conoce en dogmática como el principio del interés preponderante, ¿no? En esa situación de conflicto hay que determinar cuál de los bienes jurídicos prevalece para el Estado. Y el Estado decide, bueno, para el Estado prevalece la vida del rehén por sobre la vida del agresor. ¿Sí? Ahí juegan la regla de proporcionalidad y de ponderación de intereses, o interés preponderante, se llama, ¿no? En cambio, en el segundo caso hay otra cosa. Hay una aceptación, una renuncia. Vamos a ver que muchos llaman a esta regla o a este principio ausencia de interés. Ya no hay interés que resguardar, porque el propio titular del bien jurídico renunció, en definitiva, a ese bien jurídico o a ese interés. ¿Sí? Marta. En el segundo video no estamos en el campo del riesgo permitido. Sí, vamos a resolverlo. Sí, resolverlo a nivel de... Tal cual, exacto. Hoy en día, sí, por eso, hoy en día hay muchos criterios, y esto es algo que hay que marcarlo de entrada también. No existe un único criterio para resolver los casos en la dogmática penal. Entonces, este caso puede ser analizado desde muchas perspectivas. Puede ser analizado desde el consentimiento, puede ser analizado desde el riesgo permitido, puede ser analizado como una causa de atipicidad o puede ser analizado como una causa de justificación. Pero lo que querías marcar es que no se da, por eso simplemente puso el video, no se da acá una situación de conflicto de intereses, lo que sí se da en el primer video, y esa situación del conflicto de intereses es algo que está presente en la mayoría de las causas de justificación. ¿Sí? En cambio, no en las causas de atipicidad. Pero bueno, esto es simplemente para disparar un poco, empezar a meternos un poco en los problemas. Vamos ahora sí a avanzar y a repasar un poco, primero que nada, qué es esto de las causas de justificación, qué es esto de la antijuricidad y de las causas de justificación. Bueno, básicamente todos sabemos, y cualquiera sea la concepción dogmática que se siga, cualquiera, porque después vamos a hablar sobre esto, sobre las diferentes teorías que hay y las formas de entender la tipicidad y la antijuricidad, ¿no? Pero cualquiera sea la concepción dogmática que se siga, está claro que para que se configure un ilícito penal, un injusto penal, ya lo menciono ahora, pero ya nos queda esto, ¿no? La expresión injusto penal
es equivalente a decir hecho ilícito penal, ¿no? En realidad es más apropiado, creo yo, hablar de ilícito penal o de hecho ilícito penal, más que de injusto penal, ¿no? Porque la palabra injusto es un poco abstracta, muy ambigua, ¿no? Pareciera que nos remita a criterios más de carácter, no sé, moral, ético, etcétera, ¿no? Y acá estamos analizando básicamente si hay o no hay un hecho ilícito desde el punto de vista penal, ¿no? A eso se le llama injusto penal. Pero todos sabemos que para que se configure un hecho ilícito penal no es suficiente con que el comportamiento, con que la acción o la omisión encuadre en un tipo penal, sino que además es imprescindible, insisto, cualquiera sea la solución dogmática que se siga, es imprescindible que ese comportamiento sea antijurídico. ¿Bien? Es decir, que resulte contrario al orden jurídico. Vamos a ver después que hay autores que incluyen la antijuricidad en la tipicidad, ¿no? Ejemplo, ¿no? Justamente ahora está en la UBA Miguel Díaz García de Conchedo, que es un autor que sigue la tesis de los elementos negativos del tipo, ¿no? Es decir, incluye las causas de justificación dentro del tipo, ¿no? Como también en España Luzón Peña, que precisamente este autor que mencioné es discípulo de Luzón Peña, que también siempre ha defendido la tesis de los elementos negativos del tipo, ¿no? Pero no importa, aunque se sigue esa teoría, también es claro que para que un injusto penal se configure, el comportamiento tiene que ser antijurídico, o sea, contrario a derecho. Y acá es donde aparece la cuestión de las causas de justificación, ¿no? ¿Cuándo miento, además de encuadrar en un tipo penal, resulta antijurídico? Bueno, fundamentalmente cuando no se encuentra justificado, cuando no se encuentra autorizado a través de una causa de justificación. En realidad, para entender bien esto, ¿no? El orden jurídico, en general, está integrado por diferentes tipos de normas. Tenemos, por un lado, normas que establecen prohibiciones, por ejemplo, no matar, no hurtar, no robar, etc. Tenemos normas que establecen mandatos o que imponen acciones, por ejemplo, auxiliar a una persona o a un menor que se encuentra en situación de peligro o de situación de necesidad, ¿no? Presentar declaraciones juradas patrimoniales siendo funcionario público, investigar o perseguir los delitos siendo funcionario público, etc., ¿no? Es decir, hay normas que establecen prohibiciones, hay normas que establecen mandatos que imponen o exigen acciones. Esas son las que dan lugar justamente a los tipos penales de comisión o tipos penales de omisión, ¿no? Hay una tercera categoría de normas, que son las que nos importan para nuestra materia, que son las que establecen permisos o autorizaciones. Estas normas que establecen permisos o autorizaciones precisamente son las causas de justificación. Es decir, en definitiva, la causa de justificación es esto, ¿no? Es un permiso, es una autorización que el orden jurídico contempla y a través del cual se permite actuar típicamente. Legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio legítimo de un derecho, ejercicio de un cargo y para algunos también el consentimiento. ¿Se entiende hasta acá de dónde surge todas las causas de justificación? Entonces vamos a hacer algunas aclaraciones básicas, primero que nada, para presentar las causas de justificación, que es nuestra materia justamente, ¿no? Aclaraciones generales respecto de qué es una causa de justificación. La primera aclaración fundamental, y en realidad lo dije recién, es que cuando concurre una causa de justificación, el comportamiento es lícito. El comportamiento está justificado. O sea, no hay un injusto penal, no hay un hecho ilícito. Si no hay un hecho ilícito, entonces no corresponde, frente a un comportamiento justificado, ninguna consecuencia jurídico-penal. Esto es muy importante entenderlo de entrada, ¿no? O sea, si no hay hecho ilícito, si no hay injusto, ninguna consecuencia jurídico-penal corresponde imponer. Obviamente, no se puede imponer pena, más vale, si la conducta está justificada no hay pena, pero tampoco se puede imponer otras consecuencias jurídico-penales, como por ejemplo, medidas de seguridad. Si una persona incapaz, por ejemplo, ¿no?
se escapa de la institución en la cual se encuentra internada, y resulta que alguien le intenta robar y para defender su propiedad mata al agresor, o sea, lo mata en legítima defensa, bueno, no se le puede imponer, y supongamos que se hacen las pericias y se demuestra que esta persona es incapaz y que además es riesgoso, hay peligrosidad psiquiátrica o riesgo psiquiátrico actual inminente, ¿no? Por la patología que tiene, por el estado que se encuentra, etc. Pero fíjense que como su comportamiento está justificado, o sea, como esa persona, por más incapaz que sea, reaccionó frente a una agresión ilegítima y su comportamiento está justificado y no hay injusto penal, ninguna consecuencia jurídico penal se le puede imponer, ni tampoco como medida de seguridad. ¿Sí? O sea, el derecho penal no tiene nada que hacer con esta persona. En todo caso, habrá que mantenerla internada por vía civil a través de la ley de salud mental, pero el derecho penal no puede reaccionar penalmente. No se puede imponer pena, no se puede imponer medida de seguridad, y para quienes sostienen que la reparación también constituye o puede constituir una vía penal, ustedes saben que esto es una discusión histórica, ¿no? Ya hoy se diría histórica, no moderna, sino ya tiene muchos años esta discusión, si hay que aceptar o no una tercera vía penal y si esa tercera vía penal puede encontrarse en la reparación del daño. Bueno, esto también, la misma aclaración, aunque se acepte que la reparación del daño, por ejemplo, que se pueda hacer efectiva en el marco del proceso a través de mecanismos como los mecanismos de autocomposición, de conciliación, de mediación, ¿no? O de reparación integral. Bueno, aunque aceptemos que esto constituye una consecuencia jurídico-penal posible, viable y legítima, bueno, tampoco es posible aceptar ninguna consecuencia jurídico-penal de reparación cuando no existe injusto, cuando no hay un hecho ilícito penal, ¿sí? Ni hablar tampoco cuando el comportamiento es atípico, ¿no? A pesar de que muchas veces se hace esto, y está mal. A veces se aplican criterios, mecanismos de reparación, ¿no? Frente a comportamientos que no son típicos, y eso está mal. Pero bueno, lo que nos interesa para nuestra materia es que si el comportamiento está justificado, es lícito, y si es lícito, no corresponde imponer ninguna consecuencia penal, ni pena, ni medida, ni tampoco reparación, si es que se reconoce a la reparación como consecuencia penal. Profesor, sí. Ahí en ese caso, usted decía del caso de la persona que estaba internada con un acto en legítima defensa, allí se terminaría el análisis como conducta que no es jurídica y no hay que pasar al estrato de la culpabilidad. Exacto, no, para nada, tal cual. No, porque ya no hay delito y no hay injusto y ni siquiera es necesario analizar la culpabilidad. Sí, tal cual. Bueno, la siguiente aclaración, ¿no? Las causas de justificación, ¿no? Estos permisos que estamos viendo, están incluidos en normas. Esto es muy importante marcarlo. Estos permisos derivan de todo el orden jurídico. O sea, no están solamente contemplados en el derecho penal, en el Código Penal o leyes penales especiales. Las causas de justificación no están solo previstas en el derecho penal, sino que surgen de todo el orden jurídico. Porque el concepto de antijuridicidad, que es el que estamos trabajando, de acuerdo a la concepción que a mí me parece más convincente y es la postura dominante, el concepto de antijuridicidad es un concepto general, no es propio del derecho. No es que estamos hablando de antijuridicidad penal, sino que es antijuridicidad general, que el comportamiento típico resulte contrario al orden jurídico. Entonces, si esto es así, las causas de justificación, los permisos, pueden surgir de cualquier sector del orden jurídico, no solo del Código Penal. El Código Penal contempla, por supuesto que contempla el 34, contempla la legítima defensa, el estado de necesidad, pero fíjense que un argumento muy obvio, y podemos aumentarnos más cuando en su momento lo analicemos, ¿no? Fíjense que el 34 nuestro, como ratifica mucho más este principio que acabo de decir. Surge más, todavía con mucho más evidencia que otros códigos, no tanto, ¿no? Pero hay algunos códigos que no contemplan exactamente igual todas las eximentes. Pero fíjense que nuestro código, en el 34, inciso cuarto, tiene eximentes de reenvío, o podríamos decir eximentes que son abiertas, porque remiten expresamente a todo el orden jurídico.
ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber, ejercicio de un cargo o de una autoridad. Pregunto, ¿cuál es el derecho? ¿Cuál es el deber? ¿Cuál es el cargo o la autoridad? ¿Cuál? ¿Está previsto en el Código Penal eso? No. Puede estar previsto en cualquier otro sector del derecho. Puede estar previsto en un código procesal, en una ley orgánica de la policía, en el Código Civil. El Código Civil contempla causas de justificación. Por ejemplo, el derecho de retención, es el famoso ejemplo de manual, ¿no? El derecho de retención. El mecánico a quien no se le paga la reparación del vehículo lo puede retener hasta tanto se le pague lo que corresponda y lo puede retener. Y no se le puede, por ejemplo, por más que su comportamiento pueda considerarse una retención indebida, una forma de defraudación, no se le puede responsabilizar por eso porque está ejerciendo legítimamente el derecho de retención. ¿Bien? Estas de justificación entonces pueden surgir de todo el orden jurídico y no solo de la ley penal. Incluso más, hasta pueden surgir de la Constitución, de los pactos internacionales incorporados a la Constitución o de los principios generales del derecho. Vamos a verlo cuando discutamos justamente el legítimo ejercicio de un derecho y cuando discutamos, por ejemplo, el derecho a la protesta o al reclamo social, bueno, cómo juega, dónde encuadra, cuáles deberían ser los límites, etc. Entonces, la segunda aclaración es que las causas de justificación derivan de todo el orden jurídico y no solo de la ley penal, incluso pueden derivar de los principios generales del derecho y de la Constitución. Tercera aclaración. De acuerdo a la concepción dominante, y es, me parece, la postura que me parece más adecuada, y es por lo que dije recién, el comportamiento justificado, la conducta justificada es lícita, pero si es lícita para todo el derecho, no solo para el derecho penal. Ya lo dijimos recién, el concepto de antipublicidad es general. O sea, una conducta en legítima defensa, una muerte causada en legítima defensa es un comportamiento lícito y es lícito tanto para el derecho penal como para el derecho civil. ¿Sí? Entonces, si es lícito para todo el derecho, tampoco se podría, por ejemplo, reclamar un daños y perjuicios civilmente por daños y perjuicios que tenga como fuente de origen el hecho ilícito. Porque acá no hay hecho ilícito. ¿Estamos de acuerdo? El comportamiento justificado es un comportamiento y es lícito para todo el derecho. Ahora, ahí voy, Florencia. Ahora, esto no significa que un comportamiento justificado no pueda provocar otra clase de consecuencias civiles. Sí, un hecho justificado podría, digamos, dar lugar a reclamos civiles. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado con esto, porque no es una excepción. Ahora voy a poner algún ejemplo. Puede dar lugar a reclamos civiles un hecho justificado, pero en la medida en que el reclamo civil no tenga como fuente de responsabilidad el hecho ilícito, porque no hay hecho ilícito. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a poner un ejemplo. Un caso típico de estado de necesidad. Pongamos que una persona que vive, qué sé yo, en un lugar alejado, en el campo, un familiar se descompone, no le arranca la camioneta y se desespera, no hay señal de celular, nada, entonces ¿qué hace? Va corriendo al campo más cercano, tiene que llevarlo a un hospital, el hospital está a 200, 300 kilómetros, entonces va corriendo al campo más cercano, al campo lindero, no hay nadie, se mete adentro de la casa, incluso rompe una ventana, entra a la casa, agarra la llave de la camioneta del auto, se la lleva, carga a su familiar y lo lleva al hospital. ¿Sí? 300 kilómetros va, lo deja internado y después vuelve. ¿Sí? Bueno, ese comportamiento, obviamente, el daño, el hurto o el robo, etc., no es un hecho ilícito, es un hecho justificado por estado de necesidad. Por lo tanto, ningún reclamo civil se podría aceptar como consecuencia de un hecho ilícito. Pero eso no significa que no pueda haber otras consecuencias civiles. Por ejemplo, la persona está claramente obligada a devolverle la camioneta, y si no se la devuelve, eso puede también reclamarle civilmente, por supuesto. Le puede reclamar también el gasto de combustible, ¿no? Porque imagínense que hace 300 kilómetros ida y vuelta y después se la deja ahí. Bueno, ahí se le podría reclamar eso, porque desde el punto de vista civil existiría un incremento indebido, una especie de enriquecimiento indebido a costa del otro. ¿Sí?
que puede dar lugares, o sea, lo que quiero decir es que puede haber reclamos civiles frente a hechos justificados, pero en la medida en que el reclamo civil no tenga como fuente de responsabilidad un hecho ilícito, porque no hay hecho ilícito. ¿Queda claro el concepto? Florencia. Sí, ¿qué tal? Quería preguntar si esto abarca también los casos de error sobre algún presupuesto de las causas de justificación. Sí, todavía no, o sea, ¿qué quiere decir con que abarca? Si está justificado. Claro. No. Si la conducta está justificada, no hay lugar para responsabilidad ni penal ni para algún reclamo civil en virtud de esa responsabilidad. Ahora, supongamos que la conducta, no es, o sea, en vez de estar justificada, la persona incurre en error. Cree que está actuando en legítima defensa, no lo hace. Bueno, ahí es diferente, porque vamos a ver, ya vamos a meternos de lleno, bueno, vamos a trabajarlo especialmente, el problema del error sobre la situación de justificación, porque hay hoy obviamente un montón de discusiones dogmáticas sobre qué tratamiento darle a ese error, pero ya sabemos que la conducta no está justificada. O sea, no puede, puede haber responsabilidad civil entonces. Depende de qué tipo de error sea, por supuesto. Sí, tal cual. Marta. Doctor, volviendo al ejemplo anterior, y el principio de autonomía del tercero, yo no estoy obligada a tolerar la invasión en mis bienes. Sí, vamos a ver lo que sí. Cuando veamos el estado de sociedad vamos a ver que sí. ¿Sabes por qué? Hay toda una evolución, digamos, dogmática también para explicar esto, ¿no? No quiero meterme con eso todavía porque tiene que ver con el estado de necesidad, pero vamos a ver que la mayoría de los autores invocan, esto sería un caso de estado de necesidad ofensivo. También se llama estado de necesidad agresivo. Y acá aparece un principio que en realidad no está bien llamado, está mal el título, pero se suele llamar como el principio de solidaridad o el deber de solidaridad. Y en realidad no es un deber de solidaridad. O sea, no es que el Estado, ya lo voy a repetir cuando veamos estado de necesidad, no es que el Estado obliga a los ciudadanos a ser solidarios, no podría hacerlo. El Estado no puede obligar a una persona a ser solidaria con el prójimo, a ser buena, digamos, no puede obligarlo a eso. Pero el Estado sí puede imponer deberes, deberes de acción y también puede imponer deberes de tolerancia. Y hay un trabajo muy importante, muy bueno de Frisch, después cuando veamos la universidad se los voy a mandar, donde él dice que es esto, ¿no? Que si de alguna forma si los ciudadanos le ponen en manos del Estado la seguridad, o sea que el Estado tiene como función fundamental proteger los bienes fundamentales de la comunidad, bueno, si los ciudadanos le dan al Estado esa función, le atribuyen esa función, entonces hay que aceptar que el Estado también puede imponer deberes de tolerancia para, precisamente, resguardar esos bienes jurídicos fundamentales, para cumplir la función que se le atribuyó, la comunidad, ¿no? Entonces, ahí hay un deber de tolerancia y el dueño de ese auto va a tener que aceptar necesariamente el sacrificio de su propiedad, aunque sea temporal, ¿no? Y que el vecino se lleve el auto, porque es más importante la vida de una persona que la propiedad o la posesión afectada en ese momento. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Sí, doctor, pero tengo derecho al reclamo por el daño ocasionado. Si en el marco que está yendo al hospital colisiona con otro vehículo... Bueno, es otra cosa. Es otra cosa. No puede, si le hace una demanda por haber sustraído, digamos, el vehículo, porque hay un hecho ilícito de sustracción, digamos, la demanda no va a prosperar civilmente. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense que esto que estamos viendo, que la causa de justificación tiene efectos en todo el orden jurídico, bueno, miren, el Código Civil, voy a leer un artículo del Código Civil que dice lo siguiente. En